Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En este episodio de hoy voy a hablarles sobre el sistema de salud en general y en particular sobre la evolución del sistema de salud en los Estados Unidos. La salud es definida como el estado de bienestar biológico, psicológico y social. Fíjense que se refiere a tres dimensiones en las cuales se toma en cuenta el cuerpo, la forma en que el individuo percibe su salud y su bienestar, es decir, su mente, la parte psicológica o mental, como también la llamamos, y finalmente su adaptación a la realidad social que define también su grado de salud. En este sentido, pues todos sabemos que sin salud no hay civilización, no hay forma de que ningún país pueda salir adelante si su población no está sana. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de la salud? A través de la historia ha variado. Podemos decir que hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad individual, la de cada uno de nosotros, por velar por nuestra salud, por una buena alimentación, por una buena actividad física, y la responsabilidad social del grupo entero por mantener una salud que beneficie a todos. Pero por supuesto, la salud a través de la historia siempre ha tenido un costo. Y un costo que se ha hecho cada vez más alto en la medida en que la medicina se ha hecho más sofisticada, más técnica, más avanzada. Este costo, pues, hay dos formas de enfrentarlo. La forma directa, donde el paciente, por su actividad productiva y por su riqueza económica, puede directamente contratar los servicios de la salud para mejorarla o para recuperarla. La segunda forma de financiar la salud es una suerte de forma colectiva donde grupos de individuos se asocian para hacer un pool de recursos económicos que cubra la comunidad. Y a esto los llamamos grupos de seguros, grupos gremiales, etcétera, y donde cada individuo paga directamente una cuota, una participación o una prima en ese grupo para beneficiarse de los servicios de salud. La tercera forma de financiar la salud es lo que se llama la forma colectiva. Y es cuando un Estado o un grupo social, un país, absorbe por completo la responsabilidad de sufragar la salud a través de la vía de los impuestos. Es decir, cada ciudadano contribuye con impuestos y de esos impuestos se paga la salud de toda la colectividad de ese país. Son las tres formas. La salud en una población podemos establecerla en función de su espectro de grupos sociales. Vamos a decir que entonces tendríamos una suerte de espectro que va desde aquellos ciudadanos que son muy vulnerables, como tal, los niños y los ancianos, o aquellas personas que por su pobreza, pues son más factibles de enfermarse, y aquellos grupos que son menos vulnerables por razones de edad, por razones de accesibilidad a los servicios de salud y por otros factores que tienen que ver con el bienestar social, como es una buena alimentación, una buena actividad física y todos los beneficios que trae, digamos, lo que se llama la calidad de vida en términos de agua potable, distribución discreta, higiene individual y social, etcétera. Vivir en ciudades, en grupos donde en realidad pues haya un bajo riesgo de contraer enfermedades. Entonces, en ese sentido, una sociedad va a tener ese espectro de gente muy vulnerable por problemas intrínsecos de la persona o por problemas socioeconómicos y personas menos vulnerables. En algunos países, o en casi todos los países desarrollados, el Estado asume la protección de todos los individuos, tanto de los más vulnerables como de los no tan vulnerables en ese sentido. Sin embargo, hay países pues donde el esfuerzo del Estado se concentra en aquellas personas más vulnerables
y se piensa pues que las personas económicamente más solventes pueden ocuparse de su salud sin necesidad de la asistencia del Estado. Y en el otro extremo de la balanza tendríamos entonces estados donde no hay mayores protecciones a los grupos más vulnerables y simplemente sálvese quien pueda. Pues todo el mundo que pueda se provee de sus servicios de salud, los que tengan dinero para pagarlo lo pagan y los que no tienen pues dependen enteramente de la beneficencia, de la bondad, de las capacidades de humanidad de la sociedad que les permitan pues atender su salud con muy pocos recursos. Entonces, en este sentido, pues tenemos ese espectro de diferentes grados de atención que un Estado puede darle, un país puede darle a sus ciudadanos, dependiendo de que sean más o menos vulnerables. Obviamente, pues en la gran mayoría de los países hay una bastante injusticia social que hace que muchos grupos sean más vulnerables a tener problemas de salud que otros y por lo tanto se concentra el esfuerzo del Estado en esos grupos más vulnerables y veremos cómo Estados Unidos es uno de esos países donde se concentra un esfuerzo enorme del gobierno por atender las necesidades de salud de las personas más vulnerables. Por otro lado, en esta protección de la salud de los individuos, a título individual o colectivo, también tenemos entonces que está el factor socioeconómico que tiene que ver con la edad de las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente, desde que un niño nace, si nace sano, hay una altísima probabilidad de que él llegue a una mayor edad sin mayores contratiempos de salud. O sea que, de una u otra manera, la gente joven y sana se enferma poco y la gran mayoría de las personas, dependiendo de la calidad de vida que tengan, pueden en un momento dado tener acceso real a una expectativa de vida de 70, 80 años. Es decir, tú naces y naces en un país donde los servicios médicos públicos y privados y los epidemiológicos, los servicios de salud pública, así como los servicios curativos de salud son tan buenos que es bastante posible que tú llegues a una larga edad. En otros países donde hay pobreza, donde no hay crecimiento económico, donde no hay infraestructura de atención médica, pues obviamente la expectativa de vida será menor. Lo más interesante de esto es que en términos de los costos de salud, casi todo lo que un individuo va a consumir en materia económica para protección de su salud empieza a ocurrir a partir de los 50 años. Es decir, la mayoría de la gente está muy bien de salud hasta los 50, 60 años y ahí empiezan los problemas derivados de la vejez. Si usted no ha contraído accidentes, si usted no tiene enfermedades genéticas que le vayan a producir eso no significa que la gente joven no se muere o no se enferma. Se enferma, pero se enferma en muchísima menor cantidad que la gente mayor. Y por otra parte, las enfermedades en general del adulto joven son enfermedades de recuperación rápida. Las enfermedades crónicas que afectan a la población por encima de los 50, 60 años es donde en realidad vamos a ver pues el mayor gasto de una sociedad en materia de salud es para cubrir a aquellas personas por encima de los 50 años. Esa es una de las razones por las cuales el negocio asegurador encuentra sumamente lucrativo asegurar a cualquier persona que ya haya nacido sano en 1 año, 2 años, es perfectamente válido asociar las pólizas de la gente joven a las pólizas de los padres porque los muchachos rara vez se enferman. Sin embargo, la mayoría de los seguros en casi todas partes del mundo, como empresas de lucro, tienden a no asegurar personas por encima de cierta edad porque la siniestrabilidad, la probabilidad de que una persona se enferme y sus enfermedades consuman muchos recursos es enorme a partir de los 50, 60 años. A través de la historia en las civilizaciones en los países podemos también dividir los sistemas de salud en 3 grandes. El primero es aquellas civilizaciones que han considerado que la salud es un derecho fundamental del ciudadano o del hombre, es un derecho humano. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a acceder a la salud. Eso digamos que es una concepción filosófica y de planteamiento del gobierno. Es decir, todo ciudadano que nace en este país o en cualquier otro país tiene derecho a la salud pública y a la salud individual para corregir algún problema de salud que tenga. La otra concepción que es interesante es en algunas economías es que la salud no tiene por qué ser un derecho,
que la salud es simplemente un servicio con productos, con insumos que generan costos y la persona tiene que pagar ese servicio. ¿Ah? Así como se considera pues que el agua es un servicio. Sí, todo el mundo tiene derecho a tomar agua, pero el agua hay que llevarla de un lado al otro, hay que construir acueductos, hay que construir plantas, eso tiene un costo y por lo tanto se espera que cada ciudadano pague el agua que consume. ¿Ok? De igual manera, el servicio de botar la basura es un servicio que tú pagas. Entonces, esta concepción, digamos, si se quiere, capitalista de la salud, es que la salud y la prestación de servicios de salud es y debe ser un servicio que se paga y que está sujeto a las leyes del libre mercado. Eso es una concepción. Entonces, tenemos dos concepciones económicas de la salud. Una es como un derecho y todo Estado es responsable de ofrecer ese derecho de acceso a la salud a todos sus ciudadanos. El otro, los Estados solamente deben vigilar porque haya un libre mercado que ofrezca esas soluciones a los ciudadanos y que cada ciudadano escoja su propia formato de prestación de servicios. Esas son las dos concepciones, digamos, económicas de los sistemas de salud en diferentes países. Entonces llegamos a que, bueno, ¿y quién entonces es responsable de todo esto? ¿Quién va a pagar esto? Bueno, en la concepción de que el Estado, de que la salud es un derecho constitucional o un derecho humano de la población, paga el Estado. El Estado tiene que ser responsable de asignar una cuota de los ingresos fiscales para atender la salud de sus ciudadanos. En otros países no es así y se destina a las organizaciones que pueden ser gremiales o aseguradoras a la creación de pools que permitan en una u otra manera reducir el riesgo individual a través de la recolección de sumas grandes de dinero colectivas que compensan de manera de que la gente que no se enferma en cierta forma está pagando un seguro que cubre a aquellos que se enferman porque nadie sabe en realidad quién va a verse tarde o temprano afectado por esto. Esa es la naturaleza del negocio asegurador. Y por otro lado, pues está el libre mercado. Cada quien está en la libertad de escoger su médico, de escoger su hospital, de escoger su plan de salud. Cada quien paga por eso. El que quiere un plan muy lujoso, pues lo adquiere. El que no quiere un plan lujoso, pues no lo quiere, es que es uno más económico, de la misma manera de que uno puede, cualquier producto o servicio, uno puede escoger ir a un restaurante caro o puede ir a un restaurante más económico. La salud está muy vinculada a un aspecto que es la medicina. La medicina es la ciencia que de una u otra manera se encarga de promover y resolver situaciones donde se ve afectada la salud. La medicina es la que de una u otra manera mantiene saludable a la población. Y la medicina lo hace a través de dos grandes, digamos, líneas de atención. La medicina preventiva, que es aquella que actúa sobre el individuo para prevenir que se enferme, y la medicina curativa, que es aquella que actúa cuando ya el individuo ha adquirido la enfermedad. Más recientemente se habla de lo que se llama la medicina paliativa. Es una medicina que no contempla necesariamente la curación de la persona, pero sí mejorar la calidad de vida del paciente enfermo para que disminuya su sufrimiento, su dolor y pueda pues transitar en la evolución natural de la enfermedad. Pero desde el punto de vista de la organización de la medicina, hay entonces la medicina pública, la medicina privada y como dije, pues esto es una de las características de la salud. No siempre a través de la historia del hombre la salud la manejaba la medicina como organización o como ciencia. En una época, pues las necesidades de salud de la población se manejaban en forma mística, en forma religiosa, en forma, si se quiere, esotérica, sin ninguna base real de conocimiento. Hoy por hoy, pues la mayoría de las civilizaciones aceptan que la medicina científica pues ha logrado llevar esto a una gran efectividad. La prestación de los servicios médicos entonces está dada por diferentes tipos de organizaciones. Unas son las organizaciones benéficas o caritativas, usualmente organizadas por las iglesias y las religiones para atender las necesidades de salud de los más pobres, de los más menesterosos, personas que no tienen con qué afrontar los costos de salud y necesitan pues atención médica.
Está la salud pública, que es la que da el Estado a través de organizaciones, hospitales y clínicas pagadas por el gobierno de cada país para atender a sus ciudadanos. Y está entonces el sector privado. El sector privado podemos dividirlo en el sector con fines de lucro y el sector sin fines de lucro. Vamos ahora a ver un poco la medicina en los Estados Unidos. La medicina en los Estados Unidos, desde la concepción misma de la Constitución, no es un derecho constitucional. Es interesante porque aquí está constitucionalmente establecido el derecho a portar armas, pero no está establecido el derecho a tener acceso a la salud. Sin embargo, pues parte de lo que ha logrado Estados Unidos llegar a este estado de potencia y de capacidad de rendimiento económico ha sido un enorme desarrollo del sector salud, que ha producido tecnologías, ha capacitado personal para tener probablemente una de las mejores sistemas de salud de atención curativa en el mundo. Está en los Estados Unidos. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante que en términos generales de la concepción global de la salud no estamos precisamente en el primer lugar. Entonces, por otro lado está la prestación de servicios privados, la libertad que tiene cada médico, cada personal de salud, sea enfermera, sea laboratorista, sea fisioterapeuta, la posibilidad de emprender su propia empresa, establecer un negocio y ofertar sus servicios de atención médica en un verdadero libre mercado donde cada quien compite por ofrecer servicios más eficientes, servicios menos costosos y servicios de mejor calidad. Entonces podemos decir que la atención médica en los Estados Unidos podríamos dividirla en la atención a los pobres y la atención a la gente pudiente o a la gente que tiene un nivel de acceso económico que puede. A la gente pobre tenemos entonces, como dije, la atención benéfica de organizaciones que atienden a los pobres, las organizaciones religiosas que también ofrecen clínicas, más la gran mayoría de las clínicas más prestigiosas de los Estados Unidos surgieron precisamente de agrupaciones conducidas por personales de diferentes iglesias. Y por supuesto la gente pudiente tiene esencialmente el mercado libre de oferta de servicios de mayor calidad dirigidos pues a diferentes estratos sociales, ¿verdad? Por otro lado está en ese mismo sector de la atención a aquellas personas que ganan la medicina pagada por los empleadores, es decir, empresas grandes que o pagan el seguro de sus afiliados o tienen clínicas propias que permiten en un momento dado atender las necesidades de su grupo sin necesidad de ir a hospitales públicos, sin necesidad de ser atendido fuera del sistema de salud. Y por supuesto está el negocio asegurador, que obviamente pues maneja una economía propia que le permite contratar servicios de libre mercado a relativo bajo costo y dárselo a los afiliados que paguen primas por este tipo de servicios. Cuando me refiero a esto es que las empresas de seguro le pagan mucho menos a los médicos que lo que ellos cobrarían por atender al público general. A todo médico que atiende pacientes de un seguro tiene que someterse a las tarifas que el seguro le impone a condición de mandarle sus pacientes. Vamos a hablar entonces de cuál ha sido la evolución en los últimos 100 años de la medicina norteamericana. Y vamos entonces, ya que estamos en el año 2020, vamos a irnos a 1920, 100 años atrás. En 1920 ocurre una cosa interesante, que es que comienzan los hospitales a ofrecer lo que se llamaba medicina prepagada. Ya era muy evidente hace 100 años para muchos hospitales que se presentaban pacientes que no podían pagar la salud. Y a alguien se le ocurrió, bueno, si en vez de cobrarles en un solo golpe todo el costo de una operación, esta gente pudiera pagarnos mensualmente una cantidad fija por pertenecer a este sistema, tendríamos entonces la posibilidad de sufragar los gastos del hospital y ofrecerle a todas aquellas personas que habían prepagado su salud la oportunidad de atenderse. Y esos fueron los precursores de los seguros médicos que conocemos hoy día. O sea que podríamos decir que el sistema de aseguramiento privado en los Estados Unidos comenzó hace 100 años. Sin embargo, en 1929 ocurre una crisis
enorme en la economía americana, la gran recesión, comienza el crash de Wall Street, se viene abajo la economía americana y pasa un periodo muy severo de unos 5 años donde la pobreza masiva arruinó todo lo que era la calidad de vida del americano y el acceso a la salud. Solamente la gente muy pudiente pues pudo seguir viéndose preventiva o curativamente y la gente pobre pues no tenía ni con qué comer. Entonces hubo una gran presión sobre el Estado, sobre el gobierno norteamericano por atender las necesidades de salud de una población muy empobrecida por la crisis económica. Para el año 35 ya está Franklin Delano Roosevelt a través de su New Deal, un programa de asistencia social y de inversión social en la economía americana con 3 objetivos básicos. Crear empleo, crear una clase media que había desaparecido con el crash del año 29 y innovar en una nueva concepción económica del Estado como promotor de empresas y como promotor de la iniciativa privada. Eso fue en el año 1935, comenzó una era en la cual empezaron a abrirse nuevas instituciones médicas, a crearse nuevos recursos. Pero yéndonos directo al año 1965, fue cuando otro presidente demócrata, Lyndon B. Johnson, aprueba una de las más importantes legislaciones en la historia de la salud, de los sistemas de salud en los Estados Unidos, que es la aprobación de Medicare y Medicaid. Eso cambió por completo y logró enfrentar un problema que se tenía en los Estados Unidos y que contradecía la calidad de vida que se estaba viviendo en la clase media. La gente que tenía trabajo, la gente que estaba prosperando económicamente, tenía acceso a salud por vía de los seguros y de los servicios que las compañías empleadoras ofertaban. Sin embargo, la gente pobre prácticamente dependía de los hospitales benéficos y eso no resolvía el problema y este presidente Lyndon B. Johnson se dedicó a promover esta legislación que como Medicaid atendía las necesidades de salud de la gente pobre en los Estados Unidos. Simultáneamente había otro grupo de ciudadanos americanos desasistidos. ¿Cuál era? Que cuando la gente pisaba los 65 años, lo sacaban del seguro privado donde estaba, ya no trabajaba porque lo retiraban a los 65 años y a menos que hubiera acumulado un cierto capital y tuviera la buena fortuna de poder vivir de su renta, esa persona se quedaba sin atención médica. Y era muchísimo, no solamente los individuos que después de los 65 años no tenían facilidad de acceder a los servicios de salud, sino que por cierto su familia se arruinaba porque ya les he dicho, a partir de los 60, 65 años empiezan inevitablemente, biológicamente, a aumentar los gastos de salud. De tal manera de que esta legislación, por cierto, y es importante entender esto, no solamente benefició a los individuos, a la gente pobre y a las personas mayores de 65 años, sino que creó toda una industria, toda una empresa privada, todo un libre mercado para precisamente atender a estos grupos una vez que el Estado asumía el costo de la salud. Porque evidentemente crecieron los hospitales para gente pobre, porque sencillamente pues, había un servicio que se llamaba Medicaid que pagaba la factura de esa gente pobre cuando iba al hospital. Y son muchos los médicos que tienen las salas de los servicios llenos precisamente porque atienden pacientes de bajos ingresos gracias a este programa estatal llamado Medicaid. Y lo mismo pasa con el Medicare. Si ustedes habrán visto las cuñas de televisión y en todas partes, bueno, la cantidad de complementos de seguros privados para la gente que tiene Medicaid por ser ciudadanos americanos de más de 65 años y haber cotizado durante años ese seguro de Social Security, pues hoy tienen acceso a esto y eso ha sido uno de los programas más benéficos para todo el mundo y la gente, yo no conozco a nadie que se queje de Medicare como tal, ¿no? Es costoso, pero no solamente es costoso, sino que mueve un sector económico enorme de clínicas exclusivamente dedicadas a atender la población que está bajo la protección de Medicare. Todavía aún así había una gran cantidad de la población americana sumamente vulnerable. ¿Cuáles eran esos? Bueno, aquellas personas que ya por las razones económicas no trabajaban
no trabajaban en empresas, no estaban protegidos por los seguros laborales y trabajaban freelance. El mesonero, la persona que tiene un estudio de televisión en su casa, el youtuber, la gente que trabaja por su cuenta, pues lo que llaman la gente que trabaja a destajo, que no trabaja para un empleador, el plomero, el carpintero que hace trabajos propios. Esa persona no tenía la protección de una empresa que lo cubriera, no calificaba para Medicaid porque técnicamente no era pobre y tampoco tenía más de 65 años. ¿Qué se hace esa persona? Si usted es un plomero y necesita atender su salud y la de usted y de su familia y usted no trabaja para General Electric, usted no es tan pobre así como para calificar por Medicaid y tampoco tiene más de 65 años, no tenía salud. Porque las primas, sí había seguro, pero las primas de seguro eran costosísimas a nivel individual, porque el riesgo era de usted solo y de su familia. Entonces las pólizas eran extremadamente costosas, entonces mucha gente simplemente no se aseguraba, asumía el riesgo de que le pasara algo, de que se enfermara y bueno, ya veremos cómo salimos adelante. Esto creaba un grave problema, un problema de que cuando las personas iban al hospital ya tenían enfermedades que habían avanzado desde hace 10 años, porque si usted tiene el comienzo de una hipertensión arterial y eso se puede controlar con un medicamento relativamente económico, bueno, usted puede pasar años con su presión arterial controlada, no tiene mayores problemas y es probable que nunca tenga un accidente cerebrovascular, un stroke. Ahora, si usted nunca se ha cuidado de su salud, si ningún médico lo ha visto ni nunca le han prescrito nada, usted sabe cuándo se va a enterar usted de que usted es hipertenso. El día que se le paralice la mitad del cuerpo por un stroke. Y ese día, curarlo va a ser muy difícil y muy costoso. Entonces, eso es lo que se pretende con la medicina preventiva, intervenir tempranamente para prevenir males mayores. El asunto es que entonces, como les dije, había una gran parte de la población, se estima que entre 20 y 30 millones de ciudadanos norteamericanos prácticamente no podían acceder a los seguros de salud por tres cosas. La primera, eran muy caros. La segunda era que estos compañías de seguro hacían lo que llaman cherry picking. Ellos escogían a aquellos pacientes que les producen mejores rendimientos económicos, es decir, los más sanos. Y entonces, ¿qué pasa? Excluían de la posibilidad de seguro a cualquier persona que tuviese antecedentes de enfermedades anteriores. Si usted era diabético, si usted era hipertenso, si usted alguna vez lo trataron por un problema psiquiátrico, si usted alguna vez tuvo asma, si usted alguna vez tuvo un problema respiratorio, usted no era negocio para las compañías de seguro. Entonces, o la prima era altísima o usted no lo aceptaban a los seguros. Los seguros te pedían un examen médico, te pedían tus antecedentes médicos y si ellos veían algo que oliera a que tú ibas a tener un problema de salud en poco tiempo, pues no eras asegurable. Y eso todo se combinaba en esos 20 o 30 millones de ciudadanos americanos que no tenían acceso a la salud. Entonces, desde la época de Clinton, desde la presidencia de Clinton, ha habido un interés por crear algún otro tipo de esquema de cobertura que permita el acceso de bajo costo a pólizas de seguro para atender la salud, porque también sufrían las instituciones que inevitablemente tenían que atender a un paciente en el hospital, que la cuenta llegaba a 80, 100 mil dólares y que después entonces nadie pagaba entonces la institución lo que hacía era trasladar ese costo a los precios de las personas que sí podían pagar, que lo que hacía entonces era que una aspirina dada en un hospital privado que costaba 5 centavos en una tienda común y corriente, esa aspirina costaba 5 dólares en el hospital. Entonces, ¿por qué? Porque no era nada más el costo de la aspirina, era que el hospital estaba trasladando los costos de aquellos pacientes que no pagaban a aquellos pacientes que sí pagaban. Todo esto crea ese desajuste y crea también una escalada de precios donde el costo, la factura de salud de Estados Unidos llegó a ser o es de las más altas del mundo. Estados Unidos prácticamente actualmente dedica el 17% del Producto Interno Bruto de este país se va en pagar gastos de salud. Eso es altísimo. Para darles una relación de proporción, otros países industrializados no gastan más del 10-12% de su PIB en salud. Estados Unidos ya iba camino al 20%. Uno de cada 5 dólares que produce la economía se iban a atender los gastos médicos. Eso es demasiado. Eso es una medicina demasiado costosa y, como vamos a ver más adelante, sumamente ineficaz. En marzo 29 del 2010, el presidente Obama firma el ACA. ACA significa Affordable Care Act, el acta de cuidados médicos accesibles.
es decir, un recurso legal para crear un mercado de compañías de aseguro que ofrezcan pólizas mucho más económicas con una cobertura mínima para que estas personas que no se encontraban en esos grupos, como los grupos de las personas que estaban empleadas por compañías y tenían seguros privados, pudieran tener recursos para acceder a una póliza de seguro. Aquellos que ganaban más pagaban, eran menos subsidiados, y aquellos que pagaban, que ganan muy poco, pues el Estado subsidiaba parte de la póliza, no es que les regalaba la póliza, sino que subsidiaba parte de la póliza para que ellos pudieran estar protegidos. Para que este sistema funcionara, tenía que estar todo el mundo asegurado. Todo el mundo, me refiero a las personas que no tuvieran seguro, porque las personas que tenían seguro ya por sus empleadores, pues ellos no tenían problema, ellos no tenían por qué pagar la multa. Pero la única manera económica en que esta ley pudiera funcionar y el subsidio pudiera ser eficaz era que todo el mundo, sano o enfermo, joven o viejo, antes de los 65, porque las personas de más de 65 pues ya estaban cubiertas por Medicare, pero las personas de mayor edad antes de los 65 años tenían la obligatoriedad de tener un seguro médico. De esa manera pues había un pool más grande de recursos para financiar este programa. Ese mandato fue derogado por esta administración de Trump como un primer paso para terminar con esta ley. Nadie sabe todavía a ciencia cierta cuál es la obsesión de la administración Trump por acabar con Obamacare, como se le conoce a la ley ACA. Pero lo cierto es que fue una promesa de campaña del presidente Trump y definitivamente él no ha hecho otra cosa que tratar de disminuir la capacidad de financiamiento de la ley para cortar los incentivos de las compañías privadas para ofrecer pólizas de lo que se denomina Obamacare. Más recientemente está entonces la intención de ir a la Corte Suprema de Justicia para derogar toda la ley, sobre la base de que, como ya se decidió desde el punto de vista constitucional que el mandato de tener seguro era inconstitucional, que por ser inconstitucional parte de la ley, toda la ley tenía que ser derogada. Entonces de eso se trata, y estamos en una situación bien difícil donde estamos expuestos ahora a que más de 20 millones de personas puedan de una u otra manera perder su seguro de salud, y para colmo no hay evidencia de que la administración Trump tenga ningún plan alternativo, ni siquiera equivalente, que le puedan dar a las personas la sensación o la transición de que en medio de una pandemia se van a quedar sin seguro. Lo único que ha dicho el presidente Trump es que su plan mantendrá las protecciones de enfermedades previas, de condiciones previas de salud. Eso está bien, pero no hay un plan concreto que explique cómo va a ser ese nuevo plan, cuáles van a ser el rol de las compañías de seguro, cómo se va a financiar, cuánto va a costar y cómo se va a atender las necesidades de salud de esa población de personas que en estos momentos están bajo Obamacare. Entonces, ¿cómo está la situación ahorita de la salud en los Estados Unidos previos al COVID-19? Bueno, aquí verán una serie de diagramas donde verán algo pasmoso, y es cómo la salud en los Estados Unidos. Y aquí les voy a presentar una serie de gráficos que demuestran realmente que para lo que los Estados Unidos está gastando como nación en salud, los resultados no son consecuentes con el gasto. A pesar de que somos la potencia que más gasta en salud por habitante, o sea, el monto es enorme. Esto no es que gastamos más porque somos muchos, esto es que gastamos más aún por persona. El gasto de salud es de los más grandes del mundo. Y eso no se ha traducido en una mejor calidad de salud para la mayoría de los ciudadanos. Todavía tenemos millones de personas sin seguro. Todavía tenemos una doble estándar de atención médica para los pobres y para las personas pudientes en términos de calidad, de cobertura, de medicina preventiva. Y eso crea un problema social y de beneficio para toda la población. Y esa es la razón por la cual hay gran preocupación por el futuro de los sistemas de salud americanos, que espera o aspira crear un mínimo piso
de atención preventiva y curativa para todos los ciudadanos, lo que algunos llaman Medicare for All. El Medicare, que es un sistema que funciona eficazmente y que todo el mundo está muy contento con su Medicare cuando pisa los 65 años, pues la idea es extender algo parecido al resto de la población. ¿Eliminaría eso los seguros privados? Bueno, no los ha eliminado. La gran mayoría de las personas que tienen Medicare, aún así teniendo su sistema de protección del gobierno, también contratan pólizas suplementarias privadas que les permiten tener beneficios que Medicare no cubre, porque Medicare no puede cubrir todas las aspiraciones, las expectativas de salud de la población mayor de 65 años. Y para eso entonces está el sector asegurador privado para complementar estas primas. Sin embargo, esto ha sido motivo de gran problema. En los actuales momentos con el COVID, vamos a ver una serie de indicadores que voy a describir en detalle para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación actual del sistema de salud americano en comparación con otros países de igual desarrollo. Bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad a todos ustedes y que les permita tomar una mejor decisión para entender mejor qué es lo que está pasando y cuáles son los planteamientos que ambos candidatos tienen en relación con esto. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo programa de salud y mucho más. Si quieren, les gustó este tipo de programas, suscríbase a mi canal. Abajo y a la derecha hay un botón rojo que dice suscribirse y al lado hay una campanita que les permite a ustedes pues activar las notificaciones, cosa que cuando yo suba nuevos programas ustedes puedan en un momento dado informarse de que ya subieron y poder verlos tan pronto como salgan. Muchas gracias por su atención y espero pues que esta información les haya sido de gran interés y utilidad.